Buen día tengan todos. Qué gusto es estar reunidos esta mañana y podemos realmente dar gracias a Dios porque tenemos la posibilidad de cada domingo tener un tiempo con la palabra, donde nos reunimos como familia, donde estamos juntos alrededor de la escritura y tenemos la posibilidad de recibir como iglesia la palabra del Señor. Y bueno, ustedes saben que estamos estudiando nuestra serie de primera carta a los Corintios, así que vamos a hacer una mirada, ¿sí? Un poquito ya desde la mitad del capítulo hasta el final, vamos a tratar de abarcar todo el capítulo 1 que nos resta. Nos encontramos ya en esta carta habiendo explicado de que Pablo estuvo viviendo junto con los hermanos de Corinto, estuvo un año y medio ahí sirviendo y lo pudo hacer en su segundo viaje misionero. Entendemos nosotros que la carta la va a escribir muy probablemente en su tercer viaje misionero desde el pastorado en la iglesia en Éfeso, ¿sí? Y nos encontramos, después de haber pasado ya la introducción, nos encontramos, ¿sí? Justamente hablando en la segunda parte, después de la introducción, que tiene que ver básicamente con un tema que va a llevar desde el versículo 4 a abarcar ya, ¿sí? Hasta todo el capítulo 4, que son el tema de las divisiones dentro de la iglesia. Y va a tratar de diferentes ángulos tratar el mismo tema de las divisiones en la iglesia. Y les invito a orar al Señor y empezar juntos el estudio de la Escritura. Padre amado, te agradecemos en esta mañana por la posibilidad que tenemos de estudiar tu palabra. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu quien pueda guiarnos a toda verdad, que Él es nuestro mejor maestro y queremos estar atentos a su voz. Queremos recibir de parte tuya una iluminación que pueda aclarar nuestro entendimiento y que seas tú quien ministra nuestros corazones, Señor, que tu palabra pueda trabajar en nosotros de tal forma que podamos verte a ti obrando en nosotros y que puedas usar nuestras vidas como instrumentos, Señor, para bendición a otros. Señor, gracias te damos por todo y este tiempo juntos que vamos a tener en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tratar de tener la lectura, ¿sí? De la primera parte. Vamos a estar leyendo del versículo 18, ¿sí? Hasta el versículo 25. Vamos a hacer un alto, vamos a estudiar esos versículos y luego vamos a ir con la otra sección. Muy bien, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para vosotros, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que vamos a tratar de estudiar estos primeros versículos que hemos estado leyendo. Así que vamos a estar tratando de empezar desde el versículo 18. Vamos a anotar ahí, ¿sí? Como tenemos nosotros, una parte donde Pablo está hablando acerca del tema de la sabiduría. Y bueno, vamos a entender y vamos a explicar un poquito cómo es esto de la sabiduría y por qué hace mucho énfasis Pablo acá. Y bueno, vamos a ver este versículo 18 que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Lógicamente viene hablando del versículo anterior, ¿no? Ese porque está conectando con el versículo anterior. Habíamos hablado, versículo 17, que dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y luego dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y ahí es lo que tenemos, justamente, nos va a hablar acá la palabra de la cruz. Está hablando del Evangelio, de la predicación del Evangelio está hablando, justamente, pero haciendo énfasis justamente a un Evangelio que no va a estar
adornado con un montón de palabras sofisticadas, con un léxico muy alto en su vocabulario, sino que más bien dice acá que todo este evangelio que él estaba predicando iba a estar sometido a un mensaje básico y simple, pero poderoso, que tiene que ver con un mensaje de la cruz. ¿Sí? ¿Por qué vamos a hablar de la cruz y va a ser el énfasis en la cruz? Porque todo el pasaje va a desarrollar esto de la cruz, ¿no? Así que justamente dice acá, es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto de nosotros es poder de Dios. Así que lo que nos habla este versículo 18, ¿sí? Es que va a ser locura a los que se pierden, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que entender que esta palabra que está predicada, ¿sí? Va a caer en oídos de personas que le va a parecer algo muy loco lo que está hablando, ¿sí? Este evangelio al oído de las personas va a generar una reacción de decir, estas personas están muy locas, ¿cómo van a predicar esto? Ahora tenemos que entender un poquito por qué va a hablar de esto de locura, pero sí hay que entender que hay una diferencia, ¿sí? Tanto para el judío, ¿sí? Esto iba a ser una completa locura, porque ellos tenían la esperanza y la expectativa de un Mesías que iba a venir con gloria. Entonces, de pronto, cuando uno mira el Antiguo Testamento y uno podría agrupar todas las profecías mesiánicas en dos grupos, podríamos decir que con total firmeza, que un grupo importante de profecías hablaban acerca de un Mesías que iba a venir humilde, que iba a sufrir, que iba a padecer, que iba a morir. Y otro aspecto de la venida también de Cristo tenía que ver con gloria, con poder, con justicia, y que iba a impartir juicio a las naciones y demás, iba a derramar su ira. Por lo tanto, cuando el judío miraba el Antiguo Testamento, por lo general hacía énfasis en este Mesías. No entendía una diferencia como en dos etapas, ¿sí? Entonces ellos esperaban todo este Mesías, y de pronto cuando veían que este Mesías que decía ser Mesías supuestamente para ellos, lo van a ver crucificado, ¿sí? Cuando uno entiende el Antiguo Testamento y ve que es maldito todo aquel que es colgado en un madero, lo que estaba diciendo justamente que cómo puede ser que el Mesías iba a ser maldito. O sea, no podía concebir todas estas cosas, no había un entendimiento claro de todo esto y a ellos les parecía locura. Pero lógicamente también para todos los griegos, los romanos, escuchar acerca de un hombre que fue crucificado en una cruz, o sea, que sufrió la justicia romana, lo que estaba diciendo es que era justamente un malhechor, un malviviente, alguien que infringió las leyes del César. Por lo tanto, pagó justamente en una cruz. Entonces, ¿cómo este grupo de personas va a hablar de una persona que estaba condenada por el Imperio Romano? Eso es una locura. ¿Cómo iba a ser un rey? ¿Cómo iba a ser un Mesías? ¿Cómo iba a ser alguien, un libertador? ¿Cómo iba a ser todo eso si estaba colgado en un madero, sufriendo ¿sí? Su justo castigo, según, ¿sí? Las leyes romanas? Entonces, para los dos grupos que oían el Evangelio era locura. Ahora, también para el tiempo presente, cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando hablamos el Evangelio de la cruz, cuando estamos predicando la palabra de la cruz, nos encontramos con personas que también les parece locura, ¿sí? No solo por estos hechos que estoy mencionando, sino que también se le agrega algo, que este evento ya ha acontecido en la historia, que este evento del cual estamos predicando, nosotros estamos hablando de que pasó hace como 2000 años atrás, ¿sí? Poco más de 2000 años atrás. Entonces la gente dice, pero ¿cómo sabes que no fue invento de hombre? Que alguno no escribió eso en la Biblia. Entonces, ahora parece locura por otras cosas más también que se agregan y por tantos pensamientos que hay, ¿sí? Que en el transcurso del avance de la historia de la humanidad fueron avanzando en pensamientos y demás. Pero bueno, vamos a ver en qué terminan esos pensamientos. Pablo explica en cuanto a esto, pero lo que está diciendo es que para ellos que se pierden, o sea, que se están perdiendo, dice, no que se pierden como un hecho que ya pasó, sino que Pablo está diciendo, mientras están en vida, se están perdiendo, están yendo en esta vida rumbo a una perdición, se están perdiendo, ¿sí? Y a ellos es locura. Esas personas que son grandes pensadores, que están acá, que ocupan grandes cargos, están viviendo esta vida, les parece locura y se están perdiendo rumbo a una condenación. Y luego dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Claro, hay una diferencia acá.
acá está diciendo que hay un grupo de personas que, dice Pablo, pero a los que se salvan, ¿sí? A los que escuchan este mensaje de la palabra de la cruz, se van a salvar, ¿sí? Porque actúa en ellos justamente el poder de Dios. Y es algo que lleva a cabo la salvación. Y que es un poder de Dios que va a actuar no solo para el momento de la salvación, sino que el poder de Dios está actuando continuamente, ¿sí? Continuamente está actuando en la vida cristiana, ¿sí? Entonces, cuando miramos todo esto, vemos que en el versículo 18 nos da dos grupos de personas. Los que se están perdiendo, o sea, que están yendo a una condenación eterna, y los que se salvan. Entonces, si vos estás escuchando en este momento este estudio, como en reiteradas oportunidades hemos hablado, ¿sí? No hay punto intermedio. O perteneces a un grupo o perteneces al otro. Vos quizás estás pensando que, bueno, ya lo vas a pensar, ya vas a ver qué haces con esto de que te hablaron de Dios, que te predicaron, que te hablaron de Jesús, de este mensaje, del Evangelio. Y vos estás diciendo, bueno, lo voy a pensar, voy a ver qué hago más adelante. Bueno, déjame decirte que eso es una respuesta. Y eso estás rechazando el mensaje de la cruz. Lo estás rechazando y por lo tanto, si vos estás del grupo que decís, voy a pensarlo, voy a ver después, voy a ver qué hago, no estoy muy convencido, tengo que leer la Biblia, tengo que hacer un montón de cosas, tengo que ser buena persona, tengo que cambiar, tengo que abandonar la vieja vida que tengo que hacer esto. Si vos estás, esa es tu respuesta, vos estás dentro del grupo los que se están perdiendo. Y el desafío que la Escritura te está dando y que Dios te da y el mensaje maravilloso del Evangelio te está hablando de que hay una esperanza, que no tenés por qué perderte en una condenación eterna, sino que justamente el Hijo vino para hacer posible tu salvación. El mensaje de la cruz te habla de un Dios completamente amoroso, un Dios completamente soberano, que estaba pagando todo tu pecado, todo tu castigo. Y pensá esto, si Dios no tuvo compasión de su propio Hijo, castigándolo en la cruz, ¿qué hay para vos que estás rechazando este mensaje de salvación? Es el único medio de salvación. No lo rechaces, porque si no tuvo compasión del Hijo, tampoco lo va a tener de vos. Por eso envió al Hijo, para que no seas condenado, sino para que creyendo en el Hijo tengas vida eterna. Y te invito a que si estás escuchando esto puedas quizás hacer algún comentario o preguntar, o te interesa, podemos hablar por privado, ¿sí? Podés comentar abajo y podemos charlar sobre el tema, que va a ser muy interesante. Pero bueno, vamos a continuar con el mensaje. Dice justamente que hay solo dos grupos, los que se están perdiendo y los que se salvan. Y esto les parece locura, ¿sí? Pero a los que se salvan es poder de Dios. Ahí en Romanos 1, 16 y 17 nos dice, Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es, ¿qué cosa? Poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Así que acá nos está hablando de que este evangelio que te estoy hablando, que la Escritura nos habla, es un evangelio que transmite poder. Y este poder hace efectivo justamente la salvación. Y que esto puede ser por medio de la fe. Y para que vivas por la fe también. Así que podemos ver justamente en este versículo 18 que este mensaje es locura, ¿sí? Para muchos. Y bueno, Pablo va a seguir hablando de por qué para esto les parece locura y hablar un poco de esto, de estas palabras de sabiduría que nos habla. El versículo 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces lo que tenemos en este versículo 19 justamente es Pablo va a tomar un pasaje que está en Isaías 29:14 y ahí la palabra es perecerá, justamente la sabiduría de los sabios, pero Pablo con el entendimiento, la guía del Espíritu Santo, él va a usar otra palabra, destruir, ¿sí? Va a destruir, va a dejar inoperante, ¿sí? Va a dejar obsoleta la sabiduría de los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Bueno, en todo el contexto vamos a ver que los sabios se está refiriendo
a los que se creen sabios en este mundo, a los que según el mundo son sabios, ¿sí? Recuerden que Pablo está hablando y quiere desarrollar todo el tema de la sabiduría y de los sabios. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Así que acá las personas que se creen que tienen muchísimo entendimiento de las cosas, de los tiempos, en cuanto a la creación, en cuanto a su interpretación del mundo, del comportamiento y la conducta humana y de todo el entendimiento que puedan llegar a tener, aún sean de las cosas de este mundo, aún sean de la escritura, porque también puede referirse justamente a la nación de Israel, aquellos que conocían la escritura y se creían sabios y aún de mucho entendimiento, y dice que ellos aún con su propia teología se encontraban con una teología que no los llevaba a Dios, que carecía de lo que Dios quería revelar en su palabra, que se habían alejado de esa sabiduría que Dios había dado. ¿Sí? Versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces acá hace preguntas retóricas, pero también un poco como provocativas, porque lo que notamos acá es dónde se encuentran todas estas personas que tienen un montón de sabiduría, que acá se menciona el escriba, hablando, podemos decir el sabio de los pensadores, de los griegos, podemos hablar del escriba de aquellos que pertenecían al pueblo de Israel. ¿Y dónde está el disputador de este siglo? Y luego dice, aquellos que pueden ser los que daban grandes oratorias, ya sean dentro de la sinagoga, porque también se usaba esa palabra para aquellos que daban dentro de la sinagoga, eran como los que disputaban, eran como disputadores, era la palabra que se usa ahí. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces acá tenemos que dice que Dios enloqueció o trastornó la sabiduría del mundo. Que en el mundo nos vamos a encontrar una sabiduría y acá vamos a ver que esta sabiduría no tiene que ver con Dios. Así que acá vamos entrando un poquito en tema, vamos hablando un poco de esto y vamos viendo que Dios estuvo actuando, intervino, ¿sí?, en la sabiduría de la humanidad. Él intervino, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo esto, por qué es que interviene, ¿sí?, Dios, y vamos a ver qué es lo que pasa, por qué Dios toma esta medida de intervenir y tomar esa actitud y esa acción. Versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En el versículo 21 tenemos una clarificación bien importante de por qué Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Lo que dice el versículo 21 es que tenemos que pensar que desde la creación del mundo existía solo una sabiduría. La sabiduría que venía de Dios y que apuntaba hacia Dios. Entonces, esta sabiduría siempre apuntaba hacia Dios. Pero de pronto, después de la caída de Adán y Eva, nos encontramos con que el hombre intenta, ¿sí?, la humanidad se va a dividir ya en dos grupos, aquellos que van a buscar y querer agradar a Dios y otro grupo que no lo va a hacer. Entonces este grupo que no lo va a hacer va a tomar la sabiduría de las cosas y va a reemplazarla y va a tratar de buscar y crear su propio Dios. Y entonces vemos que a través de toda la historia de la humanidad, el ser humano ha creado sus propios dioses, sus propias religiones, sus propios ídolos, su propio sistema de creencia, su propia teología, y ninguna de ellas estaba apuntando hacia Dios. Aún en Grecia, grandes pensadores que se encontraban ahí, ¿sí?, se encontraban ellos tratando de dar la explicación a la humanidad de cómo tendría que llegar a Dios, cómo tenía que ser el comportamiento, la conducta, cómo tenía que hacer. Y aún todas estas cosas, ¿sí?, lo hacían, pero no con la sabiduría de Dios, sino que ellos eliminaban la sabiduría de Dios, que a la misma creación y todo apuntaba hacia el Creador, hacia Dios, y lo reemplazaron. Entonces, como la propia sabiduría no de Dios no lo buscaron, Él tuvo que intervenir. Y dice justamente, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, no pudo conocerlo.
¿sí? Porque se fue creando sus propios dioses, su propio sistema de creencias. Entonces le complació, le agradó a Dios salvar a quienes, a los creyentes, ¿sí? Acá no dice que va a salvar a toda la humanidad, sino que de toda la humanidad solamente va a salvar únicamente a los creyentes, a los que creen en ese mensaje que lo llama Pablo la locura de la predicación. O sea, los que creen esta locura de la predicación van a ser los que se van a salvar. Así que no estamos hablando de que es una predicación loca, sino que es tomada como locura por los que no creen. No es que es una predicación loca, para nada lo es. Podemos sostener esto que estamos hablando, ¿sí? No carece de razón ni de entendimiento lo que estamos planteando, ¿sí? Pero acá nos habla justamente acerca de esto. Y podemos decir, ¿sí? Ahí me encantó una frase que miré en el comentario Mundo Hispano, que dice, en Romanos, la fe se contrapone con la ley. Aquí la fe se contrapone con la sabiduría humana. Entonces vemos justamente un contraste entre, en Romanos, la fe con la ley, y también lo podemos mencionar de Gálatas, pero podemos decir acá que este pasaje está contrastando la fe con la sabiduría humana. Así que me gustó esa frase y quise compartirla con ustedes. Ahora, versículo 22 dice, bueno, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Acá sí tenemos dos grupos que Pablo va a tratar de detallar. Dice, un grupo son los judíos. ¿Qué eran los judíos? Los judíos era el grupo, sí, que Dios había escogido de la nación de Israel, que había, de los patriarcas ya venía todo esto, y que Dios iba a tener un trato con ellos especial. Y lo que nosotros notamos es que justamente los profetas que iban a hablar en nombre de Dios solían hacer, sí, para demostrar que ese mensaje venía respaldado por Dios, hacían señales. Por lo tanto, nos encontramos que la nación de Israel en reiteradas veces, en reiteradas oportunidades, va a pedir señal a los profetas de que venían de parte de Dios. Por este motivo, sí, aún lo podemos ver justamente esto en la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Dice Mateo 16, sí, voy a citar Mateo 16, 1 y 4, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Versículo 4, la respuesta de Jesús, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Así que Jesús va a decir que les mostró señal. Le mostró un montón de señales, hizo un montón de milagros y demás. Él hablaba y mostraba señales y por eso le pedían que haga. Ahora, las señales que él hacía no solo lo identificaban como profeta o como enviado de Dios, sino que el conjunto de las señales ponían en evidencia que él no solo era el profeta de Dios, sino que él era el Mesías de Dios. El Mesías prometido a la nación de Israel. Así que el conjunto de todas las señales que vemos en los evangelios, ¿sí?, es una evidencia de que él era el Mesías. Primero los Corintios capítulo 14, versículo 21, ¿sí?, que vamos a verlo más adelante, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿Quién es este pueblo? Israel, ¿sí? Y aún así, dice, me oirán, y ni aún así me oirán, dice el Señor. El versículo siguiente, 1 Corintios 14, 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿De qué está hablando acá de señales y de lenguas y de incrédulos? Está hablando de la nación de Israel. Está hablando que estas señales eran para la nación de Israel, porque Dios había acostumbrado al pueblo a hablar y a respaldar los mensajes por medio de señales, ¿sí? Recuerden que todos los apóstoles predicaban, pero junto con su predicación estaban las señales mesiánicas dadas por los apóstoles. Así que bueno, acá tenemos, los judíos piden señales, y luego dice, y los griegos buscan sabiduría. Claro, ya tenemos nosotros que todo el contexto, ¿sí? Cuando estamos hablando justamente acá que los griegos buscan sabiduría, tenemos que entender de que
¿A quién le está hablando? ¿Quién es la audiencia de Pablo? Bueno, la audiencia de Pablo pertenecía, ¿sí?, a parte de la región de Grecia. Entonces se encontraban ahí toda una cultura que iba detrás de la sabiduría, que estaba interesado, y dice que buscaban, que continuamente estaban atentos a todo esto. Por eso cuando Pablo estuvo en Atenas, estuvo predicando ahí, ¿sí? Todos, cuando Pablo comienza a hablar, todos comienzan a estar atentos ahí. ¿Por qué? Porque estaban en busca de una sabiduría. Era parte de su cultura el querer saber y demás, pero estaba relacionado con algo cultural. Bueno, ahí tenemos a Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, tenemos a muchos grandes pensadores, filósofos. Ahora, ya en este último tiempo donde se encuentra Pablo en Corinto, ya no tenía toda la fuerza, ¿sí? Todos estos pensadores, todos estos griegos y demás, tanta fuerza como hubo antes de Cristo, pero todavía quedaba ya la última etapa y tenían esta cultura de ir en busca de sabiduría y de querer saber más y demás. Ahora, Pablo va a decir, no los gentiles, sino los griegos buscan, ¿sí?, sabiduría. Todos aquellos que eran griegos y quizás algún simpatizante con todo el deseo de filosofías, de las ciencias y demás, detrás de todo esto, pero el resto del mundo no estaba interesado en todo esto. Recuerden ustedes que en ese tiempo el estudiar, el hecho del conocimiento académico no era popular. Había solamente 3 universidades bien conocidas en todo el Imperio Romano. ¿Sí? Imagínense, todo el Imperio Romano, todo lo que se encontraba y conformaba, ¿sí?, el Imperio Romano, tenía solo 3 universidades, 3 ciudades universitarias. Ahora, no es que todos tienen el acceso a la posibilidad de estudiar, así que el hecho de buscar sabiduría no era para todos, sino mayormente para los griegos y aquellos que tenían un interés en crecer, aprender y tenían todos los medios económicos para poder hacerlo, porque en ese tiempo no era de ninguna manera como lo es hoy. Versículos 23 y 24 dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces lo que nos encontramos acá dice, pero nosotros predicamos a Cristo. Bueno, ¿quién nosotros? Podemos hablar de tanto de Pablo, de todo lo que se encuentra con Pablo, podemos decir Apolo, podemos decir la iglesia, todos, ¿sí? Predicamos a Cristo, ¿sí?, crucificado. El compromiso de nosotros, dice, es predicar a este Cristo crucificado. Más allá de que todos ellos les parezca locura, más allá de que los judíos lo vean de esta manera, más allá de que sea un tropezadero y para los gentiles sea locura, nosotros estamos comprometidos a predicar este mensaje. No vamos a negociar nuestra predicación para que les caiga bien a ellos, de ninguna manera. De ninguna manera vamos a negociar con ellos. Somos nosotros los encargados de llevar este mensaje tal cual lo recibimos. No lo vamos a acomodar para que no les sea, que no se ofendan, de ninguna manera. De ninguna manera. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Una completa convicción del apóstol Pablo. Dice, aunque para los judíos es ciertamente un tropezadero, el escuchar todo este mensaje de un Mesías que estuvo crucificado en un madero, es un tropezadero. Y es la misma piedra con la que tropiezan, ¿sí? Pedro habla acerca de todo esto, ¿sí?, en su carta, hablando de cómo, ¿sí?, la misma piedra que los mismos edificadores desecharon, vino a ser la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Así que nos encontramos con esta realidad. Para ellos, ¿sí?, es un tropezadero la cruz, ¿sí?, y para los gentiles es una completa y absurda locura. Ahora dice, ya no dice los griegos, dice ya abarca todo el resto de la humanidad, los gentiles. Mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿sí?, lo que está diciendo acá no importa, ¿sí?, si corresponden a un grupo o en otro, ¿sí?, no importa de qué grupo seas, el mensaje es el mismo. Cristo es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. En Él se encuentra todo, ¿sí? Él tiene el poder para hacer todas las cosas y Él tiene toda la sabiduría.
De hecho, sí, cuando nosotros miramos la escritura vemos que un Dios que lo sabe todo, que sabe todas las cosas. Por lo tanto, si necesitaríamos saber de cosas de la creación y demás, tendríamos que acudir a Él, porque Él sabe todas las cosas. Él lo creó, Él mismo fue el diseñador, el inventor. O sea, en Él descansa toda la sabiduría de la conducta del ser humano. Uno puede decir, hablar de psicología, hablar de pedagogía, pero uno tiene que entender de que ellos lo único que hicieron, algunos de ellos, fue descubrir cómo Dios nos diseñó. No fueron inventores, fueron descubridores. ¿Por qué? Porque Dios lo inventó. El inventor fue Dios. El creador, el diseñador, el que ha hecho los cuerpos del ser humano maravilloso, el increíble balance de toda la creación y cómo se sostiene, cómo se autosustenta y demás, es Dios mismo, es Cristo mismo. Así que si nosotros necesitaríamos poder, ¿a quién acudiríamos? A Cristo. Si nosotros buscaríamos sabiduría, ¿a quién buscaríamos? A Cristo, porque si no importa de qué grupo sea, si de judíos, si de griegos, no importa. Él es esto y eso no cambia, no va a cambiar. Completamente maravilloso el mensaje que Pablo quiere dar a esta iglesia que estaba afectada por un montón de influencias que estaban alrededor, ¿sí? De que iban por cosas perecederas, que iban detrás de todas estas cosas, que se podían distraer fácilmente. Pablo les deja con total claridad que en él encontramos todo. Luego vemos justamente versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bueno, acá Pablo lo que trata de hacer con todo esto que está explicando no es tanto el hecho de hablar de lo insensato y que hay una parte de Dios que sea insensata o que hay una parte de Dios que sea débil. No es el objetivo plantear eso, sino es hacer una comparación para que uno diga wow, ¿sí? y se asombre en esa comparación. ¿Sí? Pero no es la idea plantear de que Dios tiene una parte débil o una parte necia, de ninguna manera. Yo le puse una frase como para que se entienda cómo lo está diciendo Pablo. Yo puse esto así. Aun si juntáramos las mentes más sabias del mundo, de toda la historia de la humanidad, no llegarían a superar la insensatez de Dios, lo necio de Dios. Porque lo que Pablo quiere decir es justamente eso, ¿sí? Quiere básicamente tratar de entrar en conciencia que la sabiduría humana, aun si la juntáramos toda, ¿sí? De todas las mentes brillantes, de todos los grandes pensadores y demás, no llegan, ¿sí? Ni aun a lo más necio de Dios, que no existe, ¿no? No existe. Pero en comparación, para que uno diga, wow, qué Dios que tenemos, un Dios completamente en el cual encontramos toda la sabiduría. Así que dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que nosotros notamos acá que nosotros podemos completamente acudir a Él. Fíjense, Matthew Henry, me gustó esta frase que dice, los instrumentos más débiles que Dios usa son más fuertes en sus efectos que los hombres más fuertes. Los instrumentos más débiles que Dios usa son más fuertes en sus efectos que los hombres más fuertes. Qué impresionante ver justamente a un Dios que va a obrar de una manera completamente maravillosa. Así que leemos, ¿sí? Vamos a leer justamente versículo 26 hasta el final para concluir toda la otra sección que tenemos, estamos estudiando juntos. Y así. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
Y acá estamos en la otra parte del argumento de Pablo en cuanto a esto de la sabiduría. Y ahora Pablo ya deja de mirar hacia afuera, ya Pablo deja de mirar en cuanto a los griegos, a los pensadores, a los que tienen mucha oratoria y toda la sabiduría, todo el entendimiento de afuera. Y Pablo dice, bueno, ahora hagamos una mirada hacia adentro. Pablo va a decir, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios de la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles en el versículo 26. Así que Pablo hace una lista acá de sabios, de poderosos y de nobles. Y va a decir, ¿acaso ustedes miren la iglesia? Pónganse a mirar en la reunión y miren todos los hermanos y fíjense si van a encontrar dentro de la congregación muchos de esta lista que yo les voy a dar. ¿Encuentran muchos sabios? ¿Encuentran muchos poderosos? ¿Encuentran muchos nobles? Y la realidad es que no. Y bueno, ¿está hablando de quién? Está hablando de los sabios de este mundo. ¿Sí? De personas que son grandes pensadores, personas que tienen mucho conocimiento de ciencias. Bueno, ¿hay muchos sabios, muchos pensadores así en la iglesia? Bueno, evidentemente no. Bueno, sigamos. Hay muchos poderosos, vemos mucha gente que tiene mucho poder, que puede abarcar mucho, que tiene... Tampoco, no. No que no haya, pero no está lleno de eso. A ver, bueno, sigamos lista. Hay muchos nobles, hay muchas personas que vengan de toda una descendencia, que tienen un poder adquisitivo muy importante, que tienen, sí, todo como un linaje no, yo soy descendiente de, o soy de la familia real, o de tal familia. ¿Hay muchos de eso en la iglesia? No muchos. Y bueno, Pablo está dando un ejemplo y la realidad es que no. Recuerden, la iglesia estaba comenzando ahí. Entonces la iglesia primitiva, toda la expansión del evangelio, estaba comenzando. Pablo se encontraba escribiendo esta carta desde su tercer viaje misionero, ¿sí? Y la iglesia había crecido muchísimo, se había estado expandiendo y aún estaba en todos sus inicios todavía. Ahora, la realidad es que no había mucho de eso. Y si miramos en la actualidad y vemos que hay quizás en la actualidad iglesias con personas que tienen mucho de esto que decíamos ahí. Podemos quizás ver muchos profesores universitarios en una iglesia y puede ser quizás en nuestra iglesia que es humilde, que está empezando y demás, no vamos a encontrar, pero hay iglesias en Buenos Aires, en Argentina, podemos citar iglesias de otros países y es muy común dentro de la iglesia encontrar a esta lista de personas. Vamos a ver muchos que son sabios, ¿sí? Vamos a encontrar en una iglesia muchos que son poderosos, que tienen poder y que tienen poder dentro de la sociedad y demás. Por ejemplo, uno puede mencionar Estados Unidos. En Estados Unidos es muy común, es muy cultural el evangelio. Por lo tanto, dentro de iglesias que son miles los que se congregan en una iglesia, hay iglesias grandes de miles de miembros, y de pronto hay muchos que son muchísimos profesionales y demás, vas a ver un montón que son poderosos, muchos que van a ser nobles, ¿sí? Que van a venir ¿sí? de familias de empresarios y demás, que ya vienen de generaciones transmitiéndose todo esto, ¿sí? Todo el poder, todo el dinero, toda una posición. Ahora, ¿significa que Pablo se equivocó? Claro que no, de ninguna manera. Lo que hay que entender en contextos como esos de Estados Unidos y lugares acá en Argentina que también se caracterizan de una manera similar o se conforman de una manera similar, hay que entender es que la iglesia cuando llegó a ese lugar muchas veces llegó y le predicó a personas y la gran mayoría eran personas humildes las que reconocieron ese mensaje. Pero luego esas personas fueron progresando y que de generación a generación fueron creciendo y demás, y que a sus hijos lo lograron mandar a la universidad y justamente lograron profesiones, títulos, cargos públicos dentro del gobierno y lugares importantes, y sus hijos también, y tienen ya una cultura de iglesia y de generaciones que se va transmitiendo eso. Entonces, claro, una cosa es generaciones que se van a generar dentro de una iglesia, y otra muy distinta es salir a predicarles a esos que ya ocupan esos lugares.
Es como salir a predicar en una universidad y te vas a encontrar con que hay mucho rechazo. Vas a predicar en una universidad, por ejemplo, acá en San Justo, y acercate a predicar ahí a un profesor de filosofía. Lo más probable es que va a rechazar y le va a parecer lo que dice Pablo locura. Anda a tratar de tener una cita con, quizás con el gobernador o con el intendente, y querer predicarle y te va a escuchar y te va a decir, sí, bueno, sí, pero te va a rechazar el mensaje. Anda a predicarle quizás a una persona que viene de familia de empresarios, ¿sí? Y que tiene quizás empresas aún fuera del país y demás, y anda a acercarte a predicarle el evangelio. Lo más probable es que lo va a rechazar. Entonces, el mensaje sigue teniendo hasta el tiempo presente el mismo resultado. La gran mayoría de los que van a escuchar el evangelio hoy, ¿sí? Es como el tiempo pasado. No van a ser muchos los sabios, no van a ser muchos los poderosos, ni mucho el mensaje. ¿Sí? Va a haber un rechazo. Ahora, versículo 27, 28 y 29, dice así: el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y acá lo que tenemos que ver es que Pablo va a citar, ¿sí? Cuatro grupos que pueden interpretarse en cómo la sociedad y cómo el mundo ve a estas personas que reciben este mensaje. A las personas donde les llega el mensaje del evangelio, ¿sí? De la predicación, las personas que lo reciben, ¿sí? Para la gente por ahí es un necio, ¿sí? Para esa persona es quizás un necio. Eh, yo voy a citar un escrito que me pareció bastante interesante, ¿sí? Eh, y que ahí muestra un poco justamente cuál era la perspectiva de aquellos que se encontraban como sabios poderosos hacia la iglesia. Escuchen un comentario de William Barclay, menciona esto, dice así: allá por el año 178 después de Cristo, Celso escribió uno de los ataques más amargos que se hayan escrito jamás contra el cristianismo. Era precisamente la atracción que ejercía el cristianismo entre la gente sencilla lo que más ridiculizaba. Denunciaba que el punto de vista cristiano era, esto es lo que decía Celso, ¿sí? Y que lo publicaba y hablaba acerca de esto, que la iglesia supuestamente decía: que no se acerque por aquí ninguna persona culta, ni inteligente, ni sensata, porque todo eso es del diablo. Pero si hay algún ignorante, sin sentido, ni cultura, o algún idiota, que venga sin miedo. De los cristianos escribía: los vemos en sus casas, tejedores, zapateros, ¿sí? Y la gente más vulgar y analfabeta. Decía que los cristianos eran enjambre de mosquitos u hormigas saliendo a rastras de su hormiguero, o ranas celebrando un simposio en un pantano, o gusanos en un convertículo de barro. Así que lo que vemos acá, ¿sí? Es un poco cómo se ve de afuera, ¿sí? Todas estas personas que son sabias, que son poderosas, cuando miran la iglesia y ven gente completamente humilde y vemos todo eso, muchas veces la mirada de ellos hacia nosotros es esa que se ve reflejada a través del escrito este que menciona Barclay de Celso, del 178 después de Cristo. Cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver es que él predicaba el evangelio del reino, y la gran mayoría de los que seguía este mensaje, la gran mayoría de los que lo seguía eran justamente y hablaban acerca de esto, ¿sí? Los pobres, los analfabetos, ¿sí? Dicen las prostitutas, los publicanos. Ahora, fíjense lo que menciona eso. Y pocos siguieron ese mensaje en Hechos, y vas a ver que Hechos relata algo, y vas a ver que muy pocos, aún en el misterio de Jesús, vas a ver que muy pocos centuriones, vas a ver que muy pocos, o sea, romanos, vas a ver que muy pocos, quizás fariseos o saduceos, sacerdotes, se convirtieron al Evangelio. Podemos dar
citas bíblicas que se convirtieron y que hay ejemplos de todo eso, sí, pero no eran muchos, era una minoría, era un grupo muy pequeño en comparación al resto que escuchaba el Evangelio, ¿sí? Que escuchaba la locura de la predicación o la palabra de la cruz, ¿sí? Así que dice que Dios va a escoger, ¿sí? Justamente lo necio, ¿sí? Lo débil, las personas que vos decís, wow, ¿qué va a lograr esta persona en el mundo? ¿Qué puede llegar a ser una persona que no puede hacer esto? Podríamos decir lo necio, esa persona que no sabe nada, que no tiene mucho entendimiento. Y vas a encontrar grandes predicadores que han impactado muchísimo a su comunidad. Personas que no habían terminado la primaria, que no sabían ni leer y que de pronto se convirtieron y aprendieron a leer con la Biblia. Y que han desarrollado ministerios, que han llegado y han alcanzado a su comunidad, a un montón de personas. Y fue lo necio, y fue alguien que no sabía nada. Y encontramos personas que no darías nada, y que los no daría nada, y te encontrás así. Luego se habla la expresión de vil, y la idea de vil ahí en el griego tiene que ver con algo como que no tiene descendencia buena, que una traducción es como innoble, o sea que no es noble, que no es de descendencia importante, y justamente dice vil, y o sea que no tiene algo que una descendencia buena, así que nadie diría, ¿cómo puede este hacer tal cosa? Y uno puede mirar y dice, menospreciado por la sociedad, le quitan el valor, el precio. Así que cuando la sociedad mira a estos cuatro grupos, ¿sí? De personas, son los que Dios dice escogió. Dios decidió, ¿sí? Usar a estas personas, ¿sí? Necios quizás no es porque no sabían nada, o sea, porque uno puede tener conocimiento y no por eso ser un necio, pero sí, ahora, una persona que cree que es sabio y que puede llegar a Dios con su propia sabiduría, no puede hacerlo, a no ser de que se considere necio en cuanto a eso, ¿sí? Él no puede con su fuerza, con su poder, coimiar y ganarse un lugar en el cielo de ninguna manera. No lo puede hacer con su poder. No puede ir delante de Dios y decir, mira, yo pertenezco a una familia, ¿sí? Que ha sido de generación en generación, o quizás en la antigüedad decir, bueno, esta persona viene de una descendencia de reyes, y decir, bueno, yo puedo ocupar este lugar en el cielo porque vengo de una descendencia y merezco ese lugar. De ninguna manera. Una persona que pueda ser apreciado por todo un pueblo, por una nación, todo eso, ¿sí? No tiene cabida en cuanto a la salvación. Y el Señor dice que eligió a todas las personas que se consideran estos aspectos negativos, necios en cuanto a ganarlo, débiles en cuanto a obtener la salvación, que no vienen ningún tipo de descendencia y que no tienen ningún tipo de valor, ¿sí? Ahora, estas personas que se consideran a sí mismos cuando miran al Dios que puede salvarlo y se miran de esa manera, ¿sí? Fíjense que ahí Dios puede, ¿sí? Tomarlos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a hacer eso? Versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que está diciendo Pablo con todo este argumento es que no existe ninguna persona que pueda obtener la salvación, ganarla por algo que se encuentra en este mundo, por algo que puede tener algún tipo de poder, algún tipo de influencia, algún tipo de sabiduría. Nada de lo que hay en este mundo puede darle la salvación, sino lo que proviene del cielo, lo que proviene de Dios, el Hijo. Y por medio de lo que proviene de Dios, o sea, el Hijo, el mensaje del Evangelio, ¿sí? Que es el Evangelio de Dios que proviene de Él hacia el hombre, por medio de eso es que puede tener la salvación. Para que de esa manera nadie se encuentre en el cielo creyendo que está ahí porque lo mereció, porque tenía que estar ahí, sino que cada persona que esté en el cielo diga, la única forma que yo estoy acá no es por lo que yo hice, sino por haber creído en el Hijo, en la obra maravillosa de salvación en lugar mío. Solo estoy acá por la sangre de Jesucristo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Imagínate los grandes pensadores, los grandes filósofos creyendo que se pueden ganar ese lugar.
habría solo jactancia, soberbia en el cielo. De ninguna manera Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A toda aquella persona que se acerca a Dios con toda humildad, creyendo que Él existe y que Él es aquel que puede darle la salvación. Y versículos 30 y 31 dice así: por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién es Él? ¿De quién está hablando? ¿Quién escogió? Dios. Dios escogió, y dice, porque Dios escogió, ¿sí? O sea, por Dios estáis en Cristo Jesús. ¿Sí? Por medio de Dios nosotros estamos en Cristo Jesús. No es por medio nuestro, sino por medio de Él, que estamos en Cristo. Una posición, ¿sí? Que nos encontramos en Cristo. Y el poder, ¿sí? Estar en Cristo, dice, fíjense, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dice que nosotros ya estamos en Cristo. No el día de mañana, no en un futuro, sino en un presente. Hoy nos encontramos con una posición en Cristo. Todos los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Así que si vos estás en Cristo, ¿sí? No hay nada que vos hagas o no hagas que te quite la posibilidad de no estar en Cristo, ¿sí? Porque ya estás. No hay nada, ¿sí? Si vos escuchás que hay un grupo de pastores que va a hablar que vos podés perder una salvación, de ninguna manera. Si yo creí en el Hijo, tengo la vida, tengo la garantía, estoy en Cristo, ¿sí? No puedo perder eso, porque ya estoy en Él. O sea, de ninguna manera uno puede perder la salvación. Puede ser que nunca haya creído, sí. Puede ser que haya ido a una iglesia, que esté engañado y que crea cualquier cosa, sí. Pero el que está en Cristo, el que creyó en Él, ya está, ¿sí? Tiene garantizado el cielo. Y por eso Pablo habla con una iglesia que está convencido que ellos son salvos, que son creyentes, que están en Cristo, que no hay nada que ellos hagan. Fíjense la vida completamente desordenada que vamos a ver en la iglesia en Corinto, y eso no fue motivo para dudar de la salvación de ellos, de ninguna manera. De ninguna manera dudó de su salvación. De ninguna manera. Él estaba convencido de que ellos estaban en Cristo, que habían creído en Cristo y que estaban en Él. Ahora, lo que nosotros tenemos que considerar es que nosotros tenemos que vivir seguros que vamos a ir. Si yo creí, yo tengo que estar seguro. No hay nada en este mundo que pueda alejarme del amor de Dios, de ninguna manera, nada, ¿sí? No me falta nada, hacer nada para ir al cielo, porque si tengo que hacer algo, ya comienzo a trabajar, ya comienzo a hacer, y ya estoy obrando, y no es por obras, para que nadie se gloríe, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No hay nada que pueda llegar a hacer, ¿sí? Así que si estás escuchando alguna enseñanza que te están dando por ese lado, tenés que entender de que si estás en Cristo, sí, ya está, listo. Por medio de Él, dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ¿sí? Justificación, santificación y redención. Ya fuimos hechos en Él esto. Por medio de Él obtenemos todo. Por medio de Él lo obtenemos todo. Ahora fíjense que usa la palabra sabiduría y en todo un contexto, ¿sí? En todo de ninguna manera menosprecia la sabiduría en las otras cartas, sino que la pone en alto, pero acá la pone en el contexto de salvación, ¿sí? La pone en el contexto de salvación. ¿Por qué? Porque estaba hablando una iglesia que hacía muchísimo énfasis en la sabiduría porque eran en su gran mayoría griegos, ¿sí? Que se encontraban en la cultura griega, de que buscaban sabiduría. Y Pablo adapta todo eso a hablar acerca de que por medio de él nosotros, ¿sí? Fuimos hechos sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sí? Es completamente maravilloso ver esto. Dice el versículo 31, para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. ¿Sí? No está de ninguna manera menospreciando, ¿sí? El hecho de una preparación, de que te prepares y que alguien pueda prepararse, de ninguna manera. ¿Sí? El hecho de que hay que evaluar si te vas a preparar, que lo ideal es que te prepares en una universidad, que tengas una carrera, que puedas lograr un título, que puedas hacerlo, pero que nunca olvides justamente
y creas que eso sí es por vos, sino que le des ese lugar a Dios. Porque Dios completamente lo único que espera es que la gloria sea para Él. Él no comparte la gloria con nadie, ¿sí? Entonces dice acá, para que, como está escrito, el que se gloria, glorice en el Señor. Si querés encontrar, Pablo va a tomar un pasaje del Antiguo Testamento y lo va a aplicar de esa manera, ¿sí? Porque toda nuestra vida tiene que estar abocada hacia Él. Entonces miramos, como decíamos, lo primero del capítulo, si uno recibió los dones, lo recibe de Él. Si uno recibe sabiduría y se aprovecha y es un gran pensador o un gran filósofo, ¿sí? O un gran abogado, un gran juez, un gran docente, ¿sí? Un gran ingeniero, ¿sí? Podemos decir cualquier tipo de profesión, que vos le des el lugar ese al que le corresponde, a Dios, y que pueda ser usado todo eso para Él, para su gloria, porque Él tomó tu vida, ¿sí? De ser necio, de ser, como dice ahí justamente, vil, de ser menospreciado, de ser todas estas cosas, de ser débil, y Dios hizo completamente todo ¿sí? Lo fuerte, lo sabio, ¿sí? Lo valorado, y usa esa expresión que me olvidé de mencionar justamente, que dice, y lo que no es, y más que en algunos manuscritos dice, más que quitan el i, que no estaba en realidad supuestamente, diciendo lo que no es, todas esas cosas que no es, para deshacer lo que es, para hacer algo completamente maravilloso, porque ¿quién lo hace a todo eso? Él, Dios, Dios mismo por medio de Cristo, y es Él en nosotros, y podemos nosotros justamente ser esos grandes instrumentos en la mano de Dios que pueden hacer grandes cosas para Él, ¿sí? Pero toda esa grandeza, todas esas obras maravillosas, toda esa multiplicación quizás de iglesias, de obras, de ministerios, de personas convertidas, de que todo el evangelio puede llegar a crecer en toda una región un montón, por usar quizás una iglesia tan pequeña y demás, que la gloria sea para Él, que todo tu, quizás tu oficio, que toda tu profesión, que toda tu preparación, que toda tu oratoria, que toda tu enseñanza, que todo lo pueda ser para gloria de Dios, ¿sí? Y no menosprecies nada de lo que Dios puede llegar a hacer con tu vida. Dios puede hacer grandes cosas con tu vida, ¿sí? Desde el momento lo ha hecho desde la salvación y tiene mucho por delante todavía para seguir trabajando. Te desafío, ¿sí? Con la palabra, a que puedas mirar tu vida y decir, Señor, yo soy necio, yo soy vil, yo no soy un sabio, yo no soy esto, pero sé que en tu mano puedo hacer grande. Utilízame, obra y haz en mí ese hombre, esa mujer que quieres que sea, para que tu nombre sea glorificado y que conviertas lo que no soy en lo que es, y que por medio de eso deshacas todo lo anterior. Realmente sí, es algo que Dios puede llegar a hacer en tu vida y que puede hacer a través nuestro. Oramos juntos y terminamos el estudio de hoy. Muchas gracias por haberte conectado. Padre, te agradecemos por tu palabra, gracias por estudiar tu palabra y por encontrar en ella realmente enseñanzas que realmente edifican nuestras vidas, que nos bendicen, que nos animan y nos ayudan a enfocar que realmente nada de lo que tenemos y lo que podemos llegar a hacer es para gloria nuestra, sino para la gloria tuya. Y te rogamos para que tomes todo lo débil, todo lo necio que hay en nosotros, todo lo menospreciado que hay, para que realmente puedas deshacer lo que es, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Bendice a cada persona que está viendo este mensaje en el nombre de Jesús. Amén.